del día de hoy. Esto es muy importante que lo comprendamos, que lo asimilemos, porque ahí está la clave de todo. Esta instrucción que vamos a recibir el día de hoy, si ustedes la aplican exactamente como está dicha, considerada, explicada, y a mí me interesa que se lo lleven bien claro, puede producir grandes resultados para ustedes en cualquier ámbito. Esto es justamente la llave de oro del Dr. Emmett Fox. Es algo que todo el mundo necesita, aplicar, saber, conocer y demás, porque simplemente aplicando esa técnica pueden sacar adelante cualquier situación. Vamos a ver todos juntos. Esto es una fórmula práctica para vernos libres de dificultades. Vamos a leer todos. El estudio y la investigación están muy bien en su lugar, pero ni lo uno ni lo otro te librará de ninguna dificultad concreta. Solo por obra de tu propia conciencia podrás lograrlo. O sea, es práctico. La mejor enseñanza es la que se practica. Hay personas que dicen, ay no, yo aprendí eso hace mucho, pero ya se me olvidó. Es que nunca lo ocuparon. Y lo que no ocupas en tu vida, la vida te lo quita. Sea un conocimiento, un marido, una esposa, un novio, o alguna parte del cuerpo que ya no ocupes. Lo más importante es utilizarla. Era innecesario que lo dijeras. El chiste es que hay que aplicarse, hay que utilizar la información que recibimos. Tú puedes recibir muchísima instrucción, irte a los Himalayas, al Tíbet, recibir la enseñanza máxima del Buda, pero si nunca la aplicas, es lo mismo. Queda una persona igual. Por eso, de verdad, los que perduran en la instrucción, en las charlas y todo eso, es porque hemos visto transformaciones. Yo no estaría aquí si no hubiera visto cosas padres en mi vida, gracias a Metafísica, y no compartiría este día, ¿no? Como veo muchas cosas por allí que digo, ay, qué flojera hablar de eso. Pero esto a mí me interesa, me implica, me mueve. ¿Por qué? Porque es algo que yo he visto, que yo he vivido, que yo practico y que me gusta compartir. Y por eso lo hago como un servicio social, etcétera, etcétera. O sea, soy un ciudadano que no me dedico a dar clases de metafísica, pero que por mi gusto y demás comparto metafísica, porque a mí me ha ayudado y me ha servido muchísimo. Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos de ser prácticos para poder producir transformaciones. Este es Emmett Fox, ¿verdad? El maestro Emmett Fox fue el maestro de Connie Méndez. ¿Quién ha leído a Connie Méndez? Sí, como el 80%. ¿Quién ha leído a Emmett Fox? Como el 10, 15%. O sea, los libros vienen naturales. En los libros eso viene mucho. Sí. Emmett Fox fue quien le enseñó metafísica a Connie Méndez. Connie Méndez, cuando aprendió metafísica, lo primero que ella estudió en metafísica fue a Emmett Fox y su llave de oro. Así como nosotros el día de hoy recibimos pilares, 7 rayos, bueno, ahora estamos recibiendo la llave de oro, que es una enseñanza primordial. ¿Vamos bien? Haz exactamente lo que dice, y si eres bastante persistente, vencerás cualquier dificultad. A mí me gusta ese reto. Emmett Fox era un hombre muy retórico, pero no por la retórica, sino por los retos. Que no está bien dicho, pero bueno. Le gustaba enviar retos todo el tiempo, y él tenía un reto para sí mismo dentro de sus charlas, dentro de sus clases de instrucción de metafísica, y decía, si no se me sale una persona de la actividad, o hay una persona que esté como trabada con lo que le estoy diciendo, yo no me siento bien. Entonces, cuando se salió una persona, o cuando una persona acababa perturbada, así, como que se le había movido su mundo mental, es cuando el Dr. Emmett Fox quedaba satisfecho y decía, hoy pude transformar a alguien, ayudar a alguien. Porque así es, hemos recibido, imagínense, los años que hemos vivido,
tanto bombardeo de la misma tipo de ideas negativas, persistentes, pum, 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 que para que algo haga clic y se transforme en nuestra mente, tuvo que haber sido algo de alto impacto. Porque llevamos un tiempito aquí viviendo. Entonces, Emmett Fox se abocaba justamente a este propósito y le enseñaba a todo mundo el que podía la llave de oro. Ahí está la llave de oro. ¡Tarán! Ya, nos podemos ir. La llave de oro es una técnica metafísica. ¿Qué es una llave? ¿Cuál es el simbolismo de una llave? Abrir puertas, posibilidades. Una llave de oro es como hablar de una llave maestra, que tú la puedes aplicar en esta chapa y afloja. La otra chapa y afloja. Otra chapa y afloja. Una master key. Justamente es de lo que se trata, que tú, si aprendes muy bien este método, puedas trabajarlo ante cualquier puerta que se necesite abrir. ¿Vamos? Vamos a leer. La oración científica es la llave de oro de la armonía. Es justamente el método, como lo vamos a ver paso por paso, cómo lo vamos a desarrollar. Es una metodología científica. ¿En qué se basa la ciencia? Hipótesis, planteamiento, experimentación, observación, resultados. Nosotros debemos de poner esto en práctica, sin ningún sesgo mental, porque eso es innecesario. Si algo parece aventurado, lo más interesante de esta llave de oro es que no necesitas creer en lo que te diga. Solamente lo intentes. Lo platicábamos hoy en la mañana, decíamos, ¿sabes qué? Cuando una persona practica algo, ¿por qué lo hace? Porque le gusta, porque lo necesita, etc. Aquí yo te voy a decir lo que le he dicho a muchos estudiantes de metafísica. Yo no vengo aquí a convencer a nadie, ni me interesa, ni nada de eso. Yo soy ajeno a todo ese tipo de cosas. Esto no es de convencimiento. El asunto es que cada persona verifica por sí mismo la realidad de las cosas, con base a su discernimiento, su conciencia, su inteligencia, y con eso se le mueve su mundo. Entonces, lo importante de este método es que es un método científico, es una oración científica, es un tratamiento que es una metodología que produce resultados por sí mismos. ¿Por qué? Porque es causa-efecto, acción y reacción. Sencillamente pruébalo por ti mismo y verás. Entonces no me creas nada de lo que te voy a decir, simplemente tú prueba. Si una persona trata de hacer esto, lo está haciendo. Y por lo tanto, eso le va a producir resultados. No necesitas tener una fe, un fervor, algo así que creas en Dios, en los maestros, etcétera, etcétera. Simplemente es una técnica que si uno la aplica, funciona por sí misma. Vamos a leer todos. Dios es omnipotente y el hombre está hecho a su imagen y semejanza y tiene dominio sobre todas las cosas. Eso nos dicen, ¿verdad? Que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Por el dominio. El hombre tiene que llegar a un grado de dominio donde pueda trascender cualquier dificultad con su propio sentido, con su propio avance y demás. Digamos, sería una radiografía de un ser humano desde el primer momento en que empieza a aprender instrucción superior, metafísica, hasta el momento en que ya es esa instrucción de lo que hablábamos en esta primera parte. ¿Vamos bien? ¿Qué nos dice este texto? Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en el dominio de las cosas. O sea, dice aquí el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres. Obviamente hay personas letradas, ilustradas, estudiadas en sacerdocio, en muchas cosas lindas y demás, pero ¿qué nos quiere decir esta llave de oro? Que todo mundo tiene la capacidad
del dominio de su propia circunstancia, de las cosas y demás. Todo el mundo podemos hacerlo, con práctica, con metodología y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento es como si recibiéramos esta instrucción. La llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo. ¿Cómo comienza la llave de oro? Número 1, tú debes de saber esto. Dios es el que obra, no tú. Y aquí está la clave principal para empezar a trabajar la llave de oro. Tú te quitas de en medio. ¿Tienes esa situación? Tú lo que vas a hacer es que te quitas de ese lugar donde has creído que tienes posibilidad de opinar, de transformar, de hacer con tu propia fuerza, con tu propia astucia, audacia y demás. Aquí no sirve nada de eso. ¿Se acuerdan de la inteligencia? Y de lo más importante para entrar en esa inteligencia, el quedarse quietos. Ese es el primer paso para empezar a aplicar la llave de oro. Quitarse de donde está ese asunto. Y cuando decimos quitarse es no estorbar, también decía la actividad pasada, más ayuda el que no estorba. Más empieza a trabajar esa labor cuando te quitas de allí. Estamos hablando en el ámbito mental. Cuando quitas tu mente de la dificultad, te quitas tú de esa dificultad y por tanto dejas que se obre correctamente. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia gloriosa presencia de Dios Yo Soy, que es un ser de luz por encima de nosotros que nos está lanzando energía todo el tiempo. Esa energía se ancla en el corazón y desde el corazón se lanza a través de las venas, las arterias, produce el sistema nervioso central que da origen a los sentidos, a las sensaciones, a la idea, vista, tacto, olfato, gusto, oído y demás. Todo procede del corazón, por supuesto. Entonces, esa vida la tenemos nosotros y cada uno de nosotros es conducto de esa vida. Pero lo primero es quedarte quieto. Y como dicen, y saber que yo soy Dios. O sea que Dios está en acción en esa situación. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces esa es la primera fase. Reconocer tu propia divinidad, tu propio sentido y ese poder que tienes dentro, que es el poder de la vida, que son toneladas de energía que se lanzan a través de tu latido. Ahora sigue una fase interesante. El segundo paso es que empiezas a desfragmentar esa situación. Para empezar, ustedes saben que en metafísica no decimos la palabra problema, porque si algo es un problema, lo agrandas más. Y si no era un problema y lo notas así, lo vuelves un problema. Entonces decimos en metafísica una situacioncilla por allí, ¿verdad? Un detallito. Una situación que resolver. Un mandado. Un contratiempo. Contratiempo, bueno, todavía te implica la contra del tiempo, ¿verdad? Entonces, un detallito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a dejar en blanco. Esa situación habita o existe porque existe en tu mente. Regresando al caso, ¿verdad? Se murió el pariente, con todos sus problemas, todos sus detalles. Se me olvidaba que ya son metafísicos, ¿verdad? Se va el pariente. ¿Qué pasa con sus detalles? Se van con él. Se desaparece. No, ¿a dónde se van con él? Ya vimos la clase. Desaparecen, se esfuman. Porque el detalle, ahí está el detalle, chato, dice, solamente habita en la mente de quien lo piensa. Principio de mentalismo. Como desencarna, se acaba. Y lo más alto que puede pensar un ser humano es, hay un pensamiento que es el más alto, puro, poderoso de todos, donde todo el ser humano ha conectado su propio pensamiento en lo más sublime y superior. Esa palabra o ese concepto es Dios. Sin ninguna acepción religiosa, es el pensamiento que simboliza todo el poder,
toda la fuerza, toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el amor, toda la gloria, ¿me entienden? Entonces el hombre empieza a eliminar de su mente el problema y se centra a pensar en Dios. En ese mismo bloque donde el hombre colocaba el problema mentalmente, ahora empieza a colocar a Dios. Lo primero es colocar esa situación con la mente en blanco. Quítale todas las dificultades, todo lo que te han dicho alrededor, las situaciones, en los detalles, todo lo que se está expresando allí. Quita tu mente de allí y ponlo todo en blanco. Desfragmenta ese apartado y ahora lo que vas a hacer es llevar esto de un modo sencillo. Vamos a leer. Tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado. Ahí radica la sencillez misma del tratamiento. Tú te vas a mover de allí. En lugar de estarle elucubrando salidas, soluciones, esto, el otro, y que si se mueve y si el presidente cambia, entonces ahora sí voy a poderlo hacer y me voy a meter por aquí, nada. Es como cuando dicen pon todo en manos de Dios. Sí, pero ese pensamiento así solito ha sido muy inconsciente. O sea, ha sido como un cliché en el que el ser humano, sí, yo se lo dejo todo a Dios y todo eso. Y el hombre así, jodido y todo, y, oh Dios. No, esto es justamente que estamos trabajando, ¿cómo? Dejando a Dios hacer lo que Él sabe, su trabajo. ¿Vamos? Entonces, nos comenzamos apartando de esa situación. Y aquí viene la clave, vamos a leerla todos. Dejar de pensar en la dificultad y en su lugar pensar en Dios. En su lugar. Hay una ley mental que es la ley de la sustitución mental. La mente es como un cáliz, ¿verdad? Como un bloque que recibe información. Entonces, tú en ese bloque, si tú quitas de allí la negatividad, el problema y todo eso, no puedes dejarlo vacío. Tienes que crear un equivalente que sustituya eso que había estado en ese bloque durante mucho tiempo. Entonces, el primer paso es empezar a decirlo. Colocar a Dios en ese lugar, con todo lo que ya sabemos de Dios. Entonces empiezas a decir, Dios, 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 Dios. Y si te quedas tranquilo, bien. Si no, continúas. Dios, 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 Dios. De tal forma que hay un momento en que te vas a quedar tranquilo, a lo mejor a la tercera vez, a la séptima vez, etcétera, etcétera. Eso va a depender de ti. El asunto es que ya estás colocando ese bloque en ese lugar a Dios. ¿Vamos bien? No hay diferencia en la clase de dificultad que sea. Puede ser una situación económica, una situación laboral, una situación de salud, una situación de armonía con las demás personas, lo que sea. Tú, en lugar de estar pensando en esa negatividad, dándole poder y todo eso, lo que vas a colocar en ese lugar es Dios. Dios, 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 Dios. Tú, en lugar de pensar en eso, pones tu mente en blanco. ¿Vamos bien hasta acá? Simplemente deja de pensar en ello y en su lugar piensa en Dios. Vamos bien. No importa, vamos a leerlo todos. No importa lo bien que creas que entiendes estas cosas, repítelas sin cesar. Entonces aquí es donde viene la mente humana. Les voy a decir porque, por supuesto, que eso ocurre. Este es el momento de la charla donde la mente humana empieza a decir, Román, me estás diciendo algo muy simple, muy sencillo, que yo entiendo. O sea, es básico, es de primero A. Eso lo vi en kinder. Bueno, la verdad es que apenas lo estamos viendo, pero nos parece muy básico. Por supuesto, a la mente complicada, sofisticada, elucubradora, que tiene todos los filtros para evadir la información real, verdadera, original y todo eso, le puede parecer algo simple. Pero ahí está el detalle, chato. Es que nunca nos habíamos puesto a pensar este tipo de modo.
Decía Sir Francis Bacon, nadie esperaría resolver una misma condición con algo que no ha funcionado durante toda tu vida. Si has intentado resolver una situación con todo, con esto, con el otro y demás, y no te ha producido los resultados necesarios, es que tu método no es el correcto. Y esa es la trama que están viviendo las empresas, la civilización en la cual estamos metidos, que quieren hacer como un repeat de todo lo que ha sido y lo que ha sido y lo que ha sido, y se ven que se quedan rezagadas haciendo lo mismo durante mucho tiempo, porque ahí no está la salida. Si esa fuera la salida, seguirían haciéndolo los que lo hacían y seguirían haciéndose del mismo modo. ¿Me entienden? Aquí es donde viene la inteligencia de esto. Puedes creer que sabes, pero no es lo que tú creas, es lo que es. Es que tienes que practicarlo, es que tienes que activarlo. ¿Me entiendes? Entonces tú te agarras a decretar a Dios. Dios, 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 Dios. En esa situación, en ese bloque consciente que tú estás haciendo, ¿me entienden? No es lo que hayan creído que entienden, es lo que se repite. Vamos a decretarlo todos. Dios, 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 Dios. Y tú colocas en esa situación, bueno, no es necesario que te diga que es necesario que trabajes algo específicamente con este tratamiento. Ya piensa en algo que estés trabajando con ello, ¿vale? Y entonces quita toda cualquier idea mental que esté al respecto, cualquier telaraña mental que esté por ahí, y ahora lo que vas a decretar es Dios, 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 Dios. Hasta que te quedes tranquilo, ¿verdad? Si te quedas tranquilo a la primera, allí estuvo la eficacia de ese tratamiento. Si es a la tercera, bien, tú sabrás. Primer paso, ¿claro? Sí. Entonces, cada vez que se te venga la situación a la mente, empieza a decir Dios, Dios. Exactamente. Es importante que se diga, porque no es justamente pensarlo, porque así ha sido la elucubración, es que por tu boca, por lo que sale de tu boca, serás salvado, adelantarás y demás. Tienes que decretarlo. ¿Vamos? Ahí está la primer magia de todo esto. Y entonces aquí viene la segunda fase. Vamos a leer. Repite todo lo que sepas de Dios. La regla es pensar en Dios. ¿Qué sabes de Dios? Dios es amor. Dios es perfecto. Dios es sabiduría. Dios es salud, verdad. exactamente. 49. Eso es la llave de oro. Tú te arrancas a declarar todo lo que sabes que Dios, ya que te arrancaste de primera, ¿verdad? Dios, 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 ya vas como en segunda, Dios, Dios, ahora sí, Dios en esa situación es amor, Dios es abundancia, Dios es opulencia, Dios es flujo, Dios es ritmo, Dios es luz, Dios es sabiduría, Dios es entendimiento, Dios es belleza, Dios es paz, Dios es tolerancia, todo lo que tú sepas de Dios. Por eso es importante saber de Dios, o saber de esa energía, de esa vida que es una, cuáles son sus leyes, sus fundamentos y demás. Entonces, por eso en metafísica los estudiamos así, ¿verdad? Conocemos a Dios por 49 aspectos. Entonces tú te agarras y decretas todo lo que sepas de Dios. Entonces tú necesitas, qué sé yo, liberar alguna situación, salir, que ya no te acose más ese sentimiento, esa situación y demás. Limpias tu mente, colocas a Dios allí y empiezas a decretar Dios, Dios es libertad, Dios es ritmo, Dios es vocación, Dios es perdón, Dios es compasión, Dios es transmutación, Dios es magia. Necesitas trabajar tu inteligencia, algo que se resuelva por medio de la inteligencia, cuando ya se acabaron los remedios caseros y todo eso. Ahora sí, Dios es sabiduría, Dios es inteligencia, Dios es iluminación, Dios es observación, Dios es intuición, Dios es genio, Dios es comprensión. Y te quedas tranquilo.
Cuando tú necesites resolver algo, una situación emocional, un vínculo con alguien con el que no has podido comunicarte, con el que estás enemistado y demás, empiezas a colocar a Dios en ese lugar, diciendo: Dios es amor, Dios es cohesión, Dios es sensibilidad, Dios es gratitud, Dios es diplomacia, Dios es actividad, Dios es tolerancia. O sea, tú estás conscientemente colocando en el slot de memoria específico esa cualidad. ¿Hay una mano levantada? Sí. Y si, por ejemplo, la situación es a lo mejor un poquito densa, ¿puedo las 49 cualidades ponérselas en la misma situación? Exactamente. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque todas las cosas se resuelven con todos los aspectos. Es más, si le estás poniendo los 7 aspectos, es así como funciona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay personas, por ejemplo, que tienen su hectario. Y aquí traigo uno. Este hectario son justamente 7 cuentas de los 7 rayos metidas justamente con la instrucción, ¿verdad? Bueno, este ya me formó un símbolo de infinito. Aquí está. Bueno, sí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que es justamente tiene las 7 cuentas. Tiene 7 cuentas azules, tiene 7 cuentas doradas, 7 cuentas rosas, 7 cuentas blancas, 7 cuentas verdes y 7 cuentas oro rubí y violeta al final. Entonces, lo que tú haces con el hectario, puedes trabajarlo con los 7 aspectos de Dios. Entonces, tú estás trabajando directamente eso. ¿Cuál es la magia de todo esto? Que tú también lo llevas a físico. No solamente te estás mentalizando, no solamente estás sintiendo, sino que además tienes un instrumento en el cual está colocada la energía física de eso. Esa es la magia. Los hinduistas, los cristianos tienen cada uno su práctica de rosario, heptario, el Padmapala. Cada civilización, digamos, ha trabajado con esos aspectos. Pero ahora ya vemos cómo trabajarlo consistentemente. Justamente sí, acaba de salir este material justamente que trae 15 hectáreos distintos, o sea, formas de decretar, con el fuego violeta, con los arcángeles, con Dios, etcétera, etcétera. Cada quien como le acomode, pues. ¿Se acuerdan que antes era una tarjetita? Ahora ya salió el de la... Esta tarjetita. el librito completo. Si antes era este, que nada más es uno. Bueno, el librito ya trae 14 más. 14 formas de poderlo hacer así. Y también funciona si uno se viste de acuerdo a los colores, bueno, del día y los colores. Sí, conscientemente. Hoy es amarillo, sabiduría. Dorado, sí. El dorado es el amarillo encendido. Y es el lunes. Exactamente. Muy bien. Y sí funciona, o sea, está uno como sí, en sintonía, si uno se viste de acuerdo a eso, o siempre y cuando también uno... Exactamente, sepa, es se como todo. consciente, ¿no? Mira, si uno se viste de amarillo pero sigue odiando y sigue siendo bruto, No funciona. es así. Lo que sucede es que si conscientemente uno ahora está pensando, sintiendo, abriéndose a la inteligencia, al entendimiento, a la sabiduría y demás, ahora eso te trae un plus. ¿Vamos bien? Entonces ya se sabe en este tratamiento. La llave de oro. Paso número 1. Te quitas de allí. Te aquietas. Y siguiente, declaras a Dios en el lugar de esa situación. Y después, ¿qué es lo que haces? Le agregas todo lo que ya sabes de Dios. Si esa situación específica requiere muchísima sabiduría, Dios es 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 sabiduría. ¿Vamos? Tú comentaste que ahorita se va a hacer por la palabra, que es importante la palabra que se habla. Entonces, si esa situación por primera instancia la digo con palabra y luego ya con pensamiento, por lo que te cuenta, ¿no? Es importante la palabra. La situación no se toca más. Ese es el secreto. La situación se trabaja solamente cuando se hace el tratamiento. Por ejemplo,
una condición de salud que se necesita sanar ya es urgente. Uno se plantea hacer este tratamiento 3 veces al día, casi con horario de pastilla, cada 8 horas. Entonces, a las 6 de la mañana cuando te levantas, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Solamente en esos horarios tocas mentalmente el asunto. No lo platicas con tus familias. Nada, exactamente. Puedes traerte a la mente la imagen de la persona y de estar diciendo Dios es amor, Dios es amor. Sí, pero acuérdate que solamente se está renovando tu propia conciencia. O sea, si uno lo hace por uno mismo está perfecto, pero no puedes influir en las demás personas. No, me refiero, por ejemplo, a alguien que te quieres trabajar esa salud, que tú Exactamente. comentaste ahorita. Sí. Puedes traerte la imagen de la persona y decirle Dios es amor. Dios es salud, Dios es salud, Dios es salud, Dios es bien, Dios es vida, etc. Sí. Pueden ser dos situaciones, digamos. A cada una tienes que aplicarle una llave de oro. Ah, ok. ¿Sí? Una cosa a la vez. Entonces, ahora le voy a aplicar la llave de oro a esto. Hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva justamente cada... Terminas de decir una y luego... Exactamente, y dices, ahora voy a hacer la llave de oro para esto. Ok. Cada situación tiene su propia llave de oro. ¿Cuál es el asunto? Que cada situación tiene su propio proceso. Una cosa urgente y todo eso, lo máximo que recomendaríamos es trabajarlo 3 veces al día. A lo mejor te viene al mediodía, en algún momento, una situación, una idea de, qué sé yo, de rechazo o de que te viene una negatividad y todo eso. En ese momento tú le dices, no lo acepto, no lo quiero, te veo a las 2 de la tarde que voy a trabajar esa situación. Puedes tener la tentación de querer trabajar esa situación, te viene la mente, esa idea y demás. No la trabajes fuera de los horarios de trabajo mental de esa situación. ¿Vamos? Como una pastilla, cada 8 horas. Como una pastilla, cada 8 horas. Pero si tú te estás automedicando ahí a cada rato y todo eso, no. El tratamiento funciona con Pero ritmo. si son varias situaciones. Una a la vez. No todas las situaciones tienen la misma urgencia. Para que sea más Por ejemplo, harás un tratamiento de una llave de oro de urgencia 3 veces al día. Pero hay otra cosa que, bueno, tienes que resolverse, pero tendrá su asunto y demás, una vez al día. Y hay otra que, bueno, si se resuelve en algún momento futuro, bien, una vez a la semana. Y hay otras que con que la hiciste una vez en toda tu vida se te cumple. Porque eso funciona de acuerdo a la técnica, al ímpetu, a la fibra que uno esté trabajando con ese aspecto. ¿Vamos bien? ¿Y ese tratamiento se hace solamente un día o por un determinado tiempo hasta que la situación... Exactamente. Si tú te pones ese tiempo de trabajo, dices, todo este mes voy a aplicarle la llave de oro a esta condición. ¿Vale? Sí. Muy bien, y podemos decretar esto. Solo existe el poder de Dios. Dios es amor. Dios me guía. Dios está contigo. En ese bloque, ¿verdad? De situación que puede estar ocurriendo. Y esto es lo más grande que puede existir. Aquí viene el parteaguas de lo que ustedes van a aplicar en la llave de oro. Vamos a leer todos. Reconoce la presencia de Dios en todo y en todos. Se nos ha dicho que Dios es todo en todos. Interesante. Y entonces Connie Méndez le preguntaba a la señora Pittier, antes de Connie Méndez ser metafísica, le decía, ¿y por qué nosotros estamos bien y a esas personas que están en la guerra se están matando? Le decía a la señora Pittier, porque ellos no lo saben. Dios trabaja a través de la conciencia. Somos renovados a través de la transformación de nuestras mentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno entonces empieza a activar la presencia de Dios en todo y en todos. Le aplica la llave de oro a todo. Súper interesante. Tú tienes una situación de salud donde hay un pariente que lo va a operar, etcétera, etcétera, dentro de urgencias, una situación donde está viendo por su vida en terapia intensiva y lo que sea. Aquí viene la clave. Dios es el médico, Dios es el hospital, Dios es el paciente, Dios son los encargados administrativos, Dios son las enfermeras, Dios es todo
en todos. Incluso la situación o la apariencia. Sí. En ese caso. Dios es la acción completa de la salvación, de la solución de esa situación. Dios no tiene nada que ver con la problemática. La problemática, ¿quién se la buscó y quién se la encontró? El ser humano. ¿Por qué? Por no dejar procesos naturales de las leyes de la vida y demás. Pero entonces, tú necesitas eso. Hay alguien que te va a dar eso. Tú necesitas una suma de dinero, qué sé yo. Hay alguien que te va a dar esa suma de dinero. ¿Quién te lo va a dar? Dios. ¿Cómo te lo va a dar? Dios mediante. Él sabrá. Pero eso te va a venir. Entonces, por ejemplo, cuando comenzábamos hablando de la camioneta con 15 estudiantes que van a ir, es porque si está esa camioneta con 15 estudiantes, es porque hay 15 estudiantes que van a ir. ¿Quiénes? Dios está en esa camioneta, Dios conduce esa camioneta, aunque se vayan por donde es una caseta. Luego me enseñan esa ruta, la necesito. Van a llegar después, pero van a ser 9 horas. No, llama Violeta. Van a llegar perfecto, Dios mediante, todo perfecto. Un metafísico siempre decreta en bien, aunque sea de broma. No hagan ningún decreto negativo ni de broma. No, porque no. La vida te cumple todo. Entonces, estás en ciudad de New York, te lo estoy decretando. Se van a ir por la autopista. Y con una caseta. Tú quieres tomar un taxi, pero no quieres tomar cualquier taxi. ¿Estamos claros? No quieres subirte a un taxi que huela a sobaco. No quieres subirte a un taxi donde esté un taxista mugroso, así con pesadumbre, con negatividad, etc. No, tú dices, ¿sabes qué? Yo decreto mi taxi, va a ser Dios el que va a manejar, va a oler perfectamente bien, es más, va a ser una taxista mujer, y demás. Tú tienes que decretarlo. Con la tarifa justa. Con la tarifa justa, que me va a llevar al lugar perfecto, voy a llegar a tiempo, sin tránsito, se va a ir por la ruta rápida, ágil, y yo voy a estar a tiempo en mi lugar. Ya está allá. Es Dios la petición, es Dios el intermedio y es Dios la solución. Tú debes de decretarlo así. En los juicios, el jurado es Dios, los testigos son Dios, el juez es Dios, todo es Dios, todos son Dios, el abogado es Dios. Tú no te pones a ver, no, flaco, chaparro, negativo, feo, nada. En situaciones de economía, el banco, ahí está Dios. El empleado bancario, ahí está Dios. En la suma del dinero está Dios. El error que hemos cometido y por la cual las cosas se traban es porque dejamos a la parte de Dios, le ponemos situaciones o le ponemos nombres, caras, cualidades, juicios, negatividades. Pero con eso no hay pierde. Queridos y queridas, cuando se suban a un avión, Dios es el que conduce esa aeronave. Se suben al camión, Dios es el que lleva ese camión adelante. Yo sí lo he hecho. Y cuando Sí, se cae, pero es que. Pues no, espérate, no hay un metafísico allí. Llama a Violeta. Por eso vamos a hacer ahora el talio de la llama Violeta. Pero cuando yo quiero un lugar, porque luego hay veces que viene el camión lleno y le digo, quiero que te pares aquí, y llega el camión y se para donde yo estoy. Eso es padre. Pero bueno, las palabras que tú estás diciendo, yo no lo he dicho, yo nada más digo, Dios está conmigo, Dios es mi amor. Lo Pues ya, adoro. ahora sabes la llave de oro. Entonces le vas a aplicar la llave de oro a las cosas. Entonces viene Joaquincito contigo,
negativísimo, que te cae regordo y demás, ¿qué vas a decir? Le voy a aplicar la llave de oro. Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es entendimiento, Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es comprensión, amistad, etcétera, 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 etcétera. Pero tienes que decirlo. No basta que lo sepas. Ay, sí, yo sé que ahí está Dios, espérate. Tienes que declararlo, pruébalo. ¿Qué puedes perder? ¿Saliva? Sentirlo, O sea, la decirlo. llave de oro Y también, hacerlo. hacer el trabajo para una situación urgente de resolver, y es también hacer eso, también se llama llave de oro cuando, por ejemplo, Dios conduce este avión o como dijiste ahorita, sin hacer el trabajo con las cuentas. Mira, yo te estoy dando todo el desarrollo. Tú decides de qué manera. Esto ya es casi, te estoy hablando de metafísica avanzada, pero es lo más, o sea, ¿cómo decirlo? Es que esto es tan real que produce tantas transformaciones que hay momentos en que ese tipo de cosas se conectan. Tú necesitas una suma de dinero, viene la gente, pum, cae, se resuelve eso, sale adelante, pasa al siguiente trámite. Lo que sucede es que todo se asoció gracias a la práctica de la presencia de Dios. La llave de oro. Esto es ya como dirigido. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Va directamente hacia lo que estamos trabajando. O sea, tú no te pones a decir, no, pues es que es un doctor chaparro, quién sabe si alcance a darle la operación con los brazos tan cortos que tiene. No. Tú dices, Dios es el médico, Dios es el que lleva a cabo la cirugía, Dios lleva adelante esa recuperación, Dios es el paciente, Dios es el hospital, Dios es el empleado médico, Dios está aquí, Dios está allá, etcétera, etcétera. Pero tienes que activarlo conscientemente. Es que solamente mediante tu reconocimiento es que eso se activa. Porque todos tienen a Dios dentro de sí en potencia. Pero solamente cuando se reconoce es que se activa. Entonces es así, cuando tú haces una compra, una venta y demás, si yo necesito vender esta casa, es porque hay una persona que lo va a comprar. Dios es esa persona que necesita la casa, Dios eres tú que la estás proveyendo y Dios es en sí la casa. Todo necesita de todo. Pero tú tienes que comprender esto cabalmente, con toda tu fibra, pues, para que eso te produzca esos resultados necesarios. ¿Vamos bien? Sí. Vamos a leer. Si olvidas por un rato la dificultad que te orilló a orar, te encontrarás seguro y cómodamente libre de esa dificultad. Entonces, nada, se te va a olvidar, se te va a ir de tu mente, de tu pantalla mental, esa dificultad. ¿Por qué? Por la práctica consistente que has llevado. Por lo menos se te olvidó, ya no estás pensando en eso. No existe en tu mente, como no existe en tu mente, está yéndose de tu mundo. ¿Vamos? El objetivo. Tu objetivo debe ser borrar la dificultad de tu conciencia, cuando menos por unos instantes, sustituyéndola por el pensamiento en Dios. ¿Vamos? ¿Cómo se aplica? Vamos a leer. Voy a aplicar a Pepe o a María la llave de oro o a ese peligro que me amenaza. O sea, tú debes de decidir consistentemente a qué vas a aplicar la llave de oro. Voy a aplicarle la llave de oro a esta situación en mi vida. Dios, 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 Dios es salud, Dios es bondad, Dios es paz, Dios es vida infinita, Dios es suministro ilimitado, Dios es solución. Y ahora ya te metes con los pacientes y con Dios es el banco, Dios es el proveedor, Dios es el cliente, Dios es el banquero. Dios está en todo y en todos en este momento ejecutándolo y gobernándolo todo. Entonces es así, hay un salmo en la Biblia que dice: a Dios le pertenece la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el ejército de enfrente, Dios es el ejército en el que uno está y Dios es en sí mismo quien gobierna todo ese tablero. ¿Qué es lo que sucede? Nada puede salir fuera de Dios. Pero debemos siempre recordarnos a quién le pertenece todo. ¿Quién creó todo? Dios.
Entonces, lo único que estamos haciendo es que estamos reconociendo el reino, el bien, la paz, el privilegio, pues, nos toca a nosotros. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, aplicas esa llave de oro a tu vida, a tu mundo y demás. Si puedes hacer esto con prontitud, repite con intervalos la operación varias veces al día. En lugar de estarte sacando los mocos, exprimiéndote los barros, depilándote la ceja, Estirándotelo. en el lavabo, lo que sea, más vale que hagas eso sin lucha. Tú vas a ir viendo cómo tus decretos, cómo van a ir progresando. Al principio vas a decir, Dios, 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 así como nopal, Dios, 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 y es eficaz aún así. Pero después le vas a poner algo, qué sé yo, tu fibra, tu energía, tu feeling, Dios, 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 ya, tercera velocidad. Y luego, Dios es salud, Dios es paz, Dios es provisión, Dios es suministro, felicidad, pum, pum, pum. Eso va a ser un bombardeo tal que no va a quedar otro espacio en tu vida más que eso que estás trabajando. Y eso te va a llenar de gozo. Eso te va a llenar de alegría, de paz, y vas a salir de tus decretos como tienes que salir, feliz. Cuando uno antes oraba y suplicaba y hacía rosarios y todo eso, pero chillones, suplicantes y demás, no movía mucha energía. Más bien, jalabas ese mismo estado emocional en el cual te encontrabas. Tú tienes que cada vez desarrollar más ese gozo interior. ¿Pero cómo? Hablando. Con la lengua. Sintiendo. Porque se los dije hoy en la mañana, pero se los voy a decir. No sean metafísicos de closet. Todo guardado. Dios, 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 Dios. ¡No! Dios es amor, Dios es verdad. Llama a Violeta, ley del perdón, cruz del Arcángel Miguel, corte y libera. ¿Me entienden? Uno no puede andar de closetero en la vida. Se sufre mucho aparte. Las que subes, las conecto al estéreo y le subo y decir, no, Todo el ¿qué vecindario. estás haciendo? Sí, es así. Ustedes tienen que decretar, por algo están aprendiendo esto. ¿Qué sé yo? ¿En qué es? ¿A qué se dediquen? ¿En qué plano están? ¿En qué asunto? Ustedes se están iluminando con esto porque tienen ese trabajo que hacer. Salgan, decreten, digan y todo eso. Y cuando les pregunte a la gente, ¿qué estás haciendo? Metafísica, si quieres te enseño. Y se lo enseñó. Y se lo enseñas. Y te lo jalas. Y te lo jalas y te la jalas. Y se la jalan mutuamente ya. Se jalan mutuamente a la metafísica. Así es un trabajito consistente, ¿me entienden? Pero se te tiene que ver, pues. Un metafísico no puede ocultar que es metafísico. Por mucho tiempo. Entonces la iniciación es como el mentalismo, para iniciar y para empezar a pensar, pero posteriormente ya nos hay que hablar. Sí. Prácticamente el mentalismo es la enseñanza que te va a hacer entender y comprender el trabajo y la ciencia de la mente, cómo funciona la mente. Pero ahora lo que vas a implicar es justamente tu verbo. Justamente las enfermedades de garganta y demás es por cosas que no hemos dicho, que nos hemos callado. De closet. Sí, soy closetera. No, ya Ya no. te liberamos del Ya closet. estoy liberada. Es un pequeño detalle. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda antes de cerrar con esta actividad? Ya saben la llave de oro. ¿Vale?